Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y con esto nosotros, sobre todo, queridos amigos, estamos también reflexionando los elementos fundamentales, esenciales, con algunos temas particulares del libro del Deuteronomio. Pero al hablar de la alianza y sobre todo dentro de la alianza hablamos del amor de Dios. Entonces nosotros hablábamos y decíamos que el primer paso de toda esta historia de la salvación es el gran amor de Dios, nuestro Creador. O sea, todo lo que es la creación, todo lo que es recibir vida, de dónde nosotros lo recibimos, de dónde provenimos, qué es lo que nosotros hemos recibido y de quién hemos recibido, ¿verdad? Y entonces, en esta reflexión profunda, primero lo podemos hacer hasta incluso en una forma filosófica, ¿verdad? Simplemente con la razón. Pero después, poco a poco, vamos entrando en lo luminoso, ¿verdad? Y entramos en esa tendencia trascendental que tiene el hombre, de lo trascendente, de buscar y de entender que esto no proviene simplemente por un acaso, ¿verdad? Sino que todo tiene su causa, es decir, Dios sería la causa final para nosotros. Y ahí entramos en el aspecto religioso, ciertamente, porque todo es religión en realidad de nuestra vida, y del aspecto religioso entramos en el aspecto teológico, es decir, theos, logos, pensar, reflexionar desde Dios, entender desde Dios lo que nosotros somos, quiénes somos nosotros, desde Dios, en nuestro contexto histórico, en nuestra propia historia. Nosotros reflexionábamos ese amor de Dios entonces que se nos ha entregado. Y ahora viene en este curso bíblico, queremos mirar esta segunda parte que es el amor entonces a Dios, el amor a Dios, o el amor hacia Dios, o el amor del pueblo a Dios, el amor que nosotros entonces entregamos y damos a Dios como una respuesta de lo que hemos recibido de Dios. En cuanto al compromiso entonces de amar a Dios como consecuencia de la alianza de amor que Dios ha pactado con su pueblo, tal compromiso tiene evidentemente su continuidad y su plenitud en el Nuevo Testamento. Hemos hablado, hemos presentado en el curso anterior
bíblico, ¿verdad? Ciertamente de nuestro Ñande Yarañe, que el amor de Dios tiene una transversalidad. O sea, el amor de Dios es total, es continuo, del Génesis hasta el Apocalipsis. De eso no podemos absolutamente dudar. O sea, siempre es ese amor de Dios que se va derramando, y la otra parte nosotros presentábamos también, y la palabra de Dios nos presenta siempre la situación del hombre o la situación del pecado. En síntesis, de una o de otra manera, esta reflexión teológica que hizo la escuela deuteronomista es una reflexión teológica que siempre queda como base, yo diría, la piedra anular, la piedra principal. Es la piedra angular verdaderamente del pensamiento bíblico. ¿Y cuál es? Y es la teología de la retribución. Teología de la retribución. De esto nosotros no podemos prácticamente escaparnos. O por lo menos, leyendo la Biblia, nosotros no podemos descubrir otra cosa más importante que esa piedra angular. La piedra angular es la teología de la retribución en el pensamiento teológico, porque desde ahí entonces se comienza a reflexionar y se comienzan a dar las respuestas dentro de un contexto histórico, ¿verdad? Del hombre, es decir, de nosotros. ¿Qué es lo que sucede y cómo se va desarrollando el hombre, la comunidad, esa tradición, esa eclesia, ese antiguo ¿verdad? Y entonces aquí comprendemos lo que significa la teología de la retribución. Primero, en la reflexión profunda teológica, dice el autor sagrado de la escuela deuteronomista, que nosotros hemos pecado, el hombre que ha pecado, el hombre que ha entrado en esta situación de no responder positivamente a este gran regalo que hemos hablado en el curso anterior del amor de Dios. El amor de Dios que se da al hombre, esa es la inteligencia. Tenemos la libertad, pero bajo una decisión, porque somos nosotros quienes vamos a decidir. La libertad significa eso. La libertad no es libertinaje tampoco de hacer lo que yo quiero y como yo quiero, sino que es responder a esa voluntad de Dios. Esa es la libertad. Por otra parte, después está lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es entonces para nosotros el hacer, el esforzarnos, el estar entonces ahí continuamente en el presentar elementos, ¿verdad?, positivos donde nosotros respondemos a Dios. Pero ella, oye, ya. Es decir, el que hace y cumple la voluntad del Señor. Se dan cuenta que en este sentido nosotros tenemos muchas parábolas incluso, pero ya desde el Nuevo Testamento también, en que se insiste en el aspecto de la voluntad de Dios. Se le presentan su madre, sus hermanos, dice, y que quieren, y le preguntan, venimos, ¿dónde están? Aquí están tu madre, tus hermanos. ¿Quién le dice? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Upea con la hermano, upea con la yo que, pero imagínate, ese es mi hermano, upea con la esa es mi mamá, esa que está a mi lado, pero que cumple la voluntad de Dios Padre. El otro pasaje tan interesante que habla también de la voluntad siempre. El papá que va y le dice al hijo, mi hijo, te oí, cocueve, te oí más apoyan de, containa ánimo por ti, mina, porque ala ya digo, sí, jata. A ver, no hoy. Y al otro le dice, mi hijo, te oí más a poco cueve, al menor, ¿verdad? Entonces, no, papá anda a hacer esto, se te ese carne, ape, reflexiona y mi ape, y sí, me voy, y ojo. Entonces la pregunta y de Jesús justamente va a decir, ¿quién cumplió? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Y justamente todos responden, ¿verdad? Aquel que hizo la voluntad del papá, ese es el que hizo realmente la voluntad. A pesar de que pero el otro, ombo sisisipa, ombo ubotupa, ombo floripondio pa, bebe lleva veituave, estaba viendo hoy, ya voy. Ese no cumplió la voluntad de Dios Padre. Entonces, tenemos muchos elementos. Quiere decir que la palabra de Dios insiste, por eso, y esto pasa todo, ¿verdad? Los 73 libros que encontramos en la Biblia. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
La familia ha sido uno de los temas a los que Francisco ha dedicado muchas energías en su pontificado. Su aportación como pontífice se centra en dos aspectos. En primer lugar, que se cuiden las relaciones dentro de la familia. Ma anche il Signore chiede il permesso per entrare. Non dimentichiamolo. Prima di fare una cosa in famiglia, ma permesso, posso farlo? Ti piace che io faccia così? Quel linguaggio proprio educato ma pieno d'amore. El otro punto fundamental sobre el que Francisco ha invertido es en la pastoral matrimonial. Enseñar a laicos y sacerdotes a acompañar a las parejas en su camino, especialmente en los momentos difíciles. Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di grazia. Questo scopo si raggiunge con un acompañamiento pastorale, con el discernimento delle coscienze. Por último, Francisco ha denunciado las concepciones de la vida que influyen negativamente en la concepción del matrimonio. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. El año dedicado a la Amoris Laetitia pretende ser un tiempo de reflexión sobre este documento papal. Iniciará el 19 de marzo, cuando se cumplan 5 años de su publicación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad.
Queridos amigos, seguimos con Yandiyara en el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando la palabra del Señor. Estamos procurando entender verdaderamente, profundamente lo que hoy nos está indicando su palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Verdad? Estamos mirando desde el amor a Dios. Decíamos el compromiso de amar a Dios. Es un compromiso de amar a Dios porque Él nos amó primero. En eso consiste, ¿verdad? Entonces, esta reflexión nuestra de darnos cuenta, en los cursos anteriores ya hemos hablado, ¿verdad? De ese amor total de Dios para con el hombre, todo lo que nos dio. Génesis 1:26 ya te dice todo, ¿verdad? Todo lo que Dios te dio. Imagen y semejanza, imagen y semejanza. Y después comienza, dominen la creación. Amén, ustedes son dueños y señores de la creación, por lo tanto tienen que ponerlo en práctica, tienen que hacerlo. Y entonces, aquí es asumir, ¿verdad?, este compromiso como consecuencia de esta alianza del amor de Dios que ha pactado con nosotros. Porque Él sería entonces, en esta alianza que nosotros hacemos con el Señor, Él es entonces el Rey, ¿verdad? Es el que hace la alianza con nosotros y que nos presta los servicios. ¿Cuáles son estas estipulaciones, verdad?, que nosotros tenemos que mirar y que tenemos que firmar y tenemos que sellar ante el Señor. Entonces este compromiso tiene su continuidad y su plenitud, como recién hemos mirado, el hecho de cumplir la voluntad del Señor en el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús hace solemnemente la exigencia del Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto entonces lo encontramos en el Nuevo Testamento, en bocas de Jesús. Amarás al Señor verdaderamente con toda tu fuerza. Cuando en una ocasión se le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento, ¿verdad?, más importante, encontramos en Mateo 22:36, le dice justamente cuál es el mandamiento mayor de la ley. Qué interesante, porque nosotros estamos en San Mateo. Mateo le escribe nada más y nada menos que a los judíos o a la comunidad que están proveniendo del judaísmo. Y por lo tanto, todo lo que es el Antiguo Testamento, tienen esa capacidad, ¿verdad?, de descifrar, de entender, de leer. Y aquí le va a presentar, ¿verdad?, Jesús. Enseguida añade que de este mandamiento, del amar a Dios, ¿verdad?, con todo el corazón, le dice primero, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Con todo. Entonces, ahora viene la segunda partecita. Añade a este mandamiento, junto con el mandamiento del amor al prójimo como a uno mismo. Todo de esto penden toda la ley y los profetas. Entonces, queridos amigos, el hecho de que Jesús aquí añade esta segunda partecita, el amor al prójimo. No podemos quedarnos simplemente diciendo yo le amo a Dios, ¿verdad? San Juan después, viste que esto es lo que se llama leitmotiv. Leitmotiv quiere decir las repeticiones continuas que se hacen de una o de otra manera. Es como decir, uno habla por una parte, por otra parte, insiste por arriba, por abajo, por el costado, por todas partes, ¿verdad? Porque aquí pues está el elemento central y fundamental para que la comunidad pueda continuar, para que la tradición pueda ser transmitida. Por eso, tradición quiere decir eso. Tradición quiere decir transmitir los valores. Peche abuelita, peche sí, como asagüeche. O a tu mamá quien le pasó y su abuela, y a tu abuela quien le pasó y su abuela y su mamá, y así, ¿verdad? O sea, es la tradición. Yo no sé por qué muchas veces nosotros hacemos tanto problema con el aspecto de la tradición. Porque nosotros sin la tradición, les digo bien, no tendríamos prácticamente nada en la humanidad. Nada en la humanidad. Todo lo aprendimos de la tradición. Tu mamá te enseñó a comer, te enseñó a bañarte, te enseñó a alimentarte, te enseñó a escribir, te enseñó a hablar, te enseñó a pensar. Todo es tradición. Todo lo que nosotros aprendemos es de la tradición. ¿Qué quiere decir la tradición? Tradición quiere decir transmitir, transmisión. ¿Qué quiere decir la tradición? Entonces yo no sé por qué los protestantes tanto hablan contra la tradición.
estos que viven de la tradición. Pero qué digo, es lo que se te va pasando, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esa fuente? Y viene aquí de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo que nosotros pasamos, eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? O sea, el amor a Dios, ¿dónde yo lo aprendo? El amor a Dios. A ver, decime, del aire, del viento, del planeta Marte, Júpiter, que de ahí me ha venido un planeta. Hoy hay un dije y allá, que Jesús, por ejemplo, es un extraterrestre, ¿verdad? Pero en la Biblia por lo menos eso no dice. Por lo menos en la Biblia no dice. Pero algunos parece que encuentran, dicen que leen la Biblia y que encontraron que eso dice así. O sea, hay cada cosa que dice, mira, veite. Y han demotado más, lastimosamente, ¿verdad? Y están convencidos. Lo peor es eso, ¿verdad? O sea, falta educación, falta formación, falta catequesis, falta entender verdaderamente la Biblia. Pero entender bien, no también fanatizarse, porque te la secta protestante que fanatiza, memoriza, pea, porque dice aquí. Y entonces eso es lo que después andan en un dipá. Mira la en un dipá, porque te divide todo y cada uno después piensa que puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces ahí entra otros elementos. No, pues yo soy libre pensamiento. Mira, todo lo que vos quieras, pero por lo menos entonces hace tus cosas, pero no metas y les hagas decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. No le hagas decir. Y no critiques a una institución que justamente está continuamente reflexionando sobre eso, ¿verdad? Y que es por eso comunidad, ¿verdad? Por eso es iglesia. Porque continuamente uno va reflexionando y va entendiendo. Oye, sape, oye, sape, mañana, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Y que podamos entender, que podamos comprender el elemento fundamental, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar aquí, ¿verdad? Bueno, nosotros decíamos justamente, ¿verdad? Que en esa ocasión, cuando se le pregunta cuál es el mandamiento mayor de la ley, enseguida Jesús después añade a este mandamiento, junto, le dice, con el mandamiento de amar a Dios está el amor al prójimo. El amor al prójimo como a uno mismo. De ahí penden toda la ley y penden todos los profetas. Y qué lindo que es eso entonces, entenderlo de esta manera, ¿verdad? Porque de ahí entonces viene todo, ¿verdad? Bueno, así como el amor que Dios nos tiene se manifiesta de habernos enviado a su Hijo, de manera que el mismo Hijo enviado para entregar su vida por nosotros es la mejor expresión del amor de Dios para con la humanidad. También el amor del ser humano hacia Dios se expresa en el amor que se le tiene a Jesús, Hijo de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre los elementos fundamentales y esenciales, ¿verdad?, que nos trae la palabra del Señor. Decíamos que así como Dios nos ama tanto y nos entrega todo, el amor de Dios hacia nosotros, ahora también nosotros reflexionamos en el amor de la comunidad de Israel, nosotros, la Iglesia, hacia Dios. El amor de Israel a Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar subrayar, ¿verdad? Y por eso decíamos, así como el amor de Dios nos tiene, y ese amor que Él nos tiene es lo que después se va a manifestar en enviarnos a su propio Hijo, ¿verdad? Nos envía a su propio Hijo. Y esto es elemental y fundamental, ¿verdad? Y entonces, esto se expresa en el amor que se le tiene a Jesús, que es Hijo de Dios. La comunidad, entonces, que ama verdaderamente en Jesús, ve, entiende. Por eso nuestro tema es importante y que tengamos siempre en cuenta, ¿verdad? Nuestro tema es el amor de Dios y el amor a Dios, más allá del Deuteronomio. Porque este amor traspasa, este amor es transversal, este amor entonces lo encontramos del Génesis hasta el Apocalipsis. Por una parte, siempre te va a hablar del amor que Dios nos tiene, y por otra parte, ¿cuál es tu respuesta? El amor del hombre a Dios. ¿Cómo nosotros le respondemos a este amor? Nosotros acabamos de decir, ¿verdad?, que se expresa en el amor que se le tiene a Dios, en el amor que se le tiene a Jesús, su único Hijo que fue enviado, ¿verdad?, en medio de nosotros. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. ¿Se dan cuenta? En el amor a Jesús, a quien me ha enviado, dice Jesús. Ustedes le aman a aquel a quien me ha enviado. Yo soy su enviado. Yo soy el Mesías. Yo soy entonces su Hijo.
En la última cena, por ejemplo, nosotros encontramos a un Jesús que expresa de manera elocuente esta profunda unidad que existe entre el amor que el Padre y el Hijo nos tienen y entre el amor que nosotros podemos tener hacia cada una de estas dos personas de la Trinidad Divina en la última cena. Y vamos a ver un poco este pasaje, ¿verdad? Que nosotros lo encontramos en Juan capítulo 14, 21-24. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 21 a 24. Veamos un poco cómo se expresa entonces aquí en la última cena este amor total y esta unidad que se manifiesta, que se demuestra, ¿verdad?, entre Dios Padre y Dios Hijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amar entonces, guardar los mandamientos del Señor, comprometerse con los mandamientos de Dios. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Mi Padre entonces dice, lo amará. Vendremos a él y haremos morada en él. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Y esto es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que mirar con profundidad, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque tenemos que descubrir este amor sincero de Dios Padre hacia nosotros. Incluso en las ciencias modernas, ¿verdad? Porque algunos piensan que el aspecto religioso es solamente hablar de los angelitos, ¿verdad? Y sin embargo no saben que la religión es todo. La religión es filosofía, la religión es teología, evidentemente. La religión es psicología, la religión es sociología, la religión es economía, la religión es todo. Porque es un relacionarse con lo profundo del ser. Y entonces está hablando de mi persona. Y no puede haber dicotomía, no puede haber separación. Yo soy un hombre completo, que ama, que piensa, que quiere, que vive, que trabaja, ¿entiende? Que tiene sus problemas, etcétera, etcétera. Entonces el religarse quiere decir justamente el entrar a tu propia existencia. Pero sin olvidar, y aquí está entonces el aspecto teológico, porque está también el aspecto trascendental, que no tenemos que olvidar que nosotros tendemos siempre a lo trascendente. Queremos saber algo más siempre de nuestra propia esencia, de nuestra propia existencia. Y eso es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? En la última cena se manifiesta este amor trascendente, este amor total, este amor de entrega, que no termina simplemente en un afecto, ¿verdad? Un afecto del momento. Incluso nosotros decíamos e insistíamos mucho que estos encuentros profundos, ¿verdad?, de Jesús con sus discípulos siempre apuntaban a esa relación de un acercamiento del corazón, un acercamiento de la propia vida, porque es la única forma como nosotros también podemos hacer caminar, ¿verdad?, nuestra comunidad, nuestra familia. Si nosotros decimos que formamos una familia, que estamos juntos, que nos queremos, que nos amamos, decimos, porque al final de cuentas solamente estamos y convivimos, pero no le dedicamos ese tiempo, esa entrega profunda, ese diálogo profundo con la persona, de ligar, evidentemente que nosotros no estamos amando sinceramente, no estamos amando sinceramente, porque el amor es capaz, ¿verdad?, de esa entrega total y de ese, entre comillas lo digo así, perder el tiempo y estar con esa persona amada. Estar verdaderamente con esa persona y sentirlo cercano, amarlo verdaderamente. Y bueno, eso es lo que aquí prácticamente está expresando, este amor hacia Dios. Porque ¿cómo que yo le puedo amar a Dios? A quien no lo veo, dice San Juan. Este también es otro pasaje espectacular, ¿verdad?, de parte de San Juan. La carta de San Juan, cuando dice, ¿cómo yo le puedo amar a Dios a quien no le veo? Y le estoy odiando a mi hermano, a quien le veo y le estoy tocando. No, el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo, en el amor a la persona que condivide conmigo su propia experiencia y su propia vida. Y entonces, por eso dice, otro aspecto que nosotros tenemos dentro de este amor y de este camino muy importante es la novedad del amor.
Este tema del amor es una de las novedades más importantes, ¿verdad?, que nosotros podemos entender. En el Nuevo Testamento es la estrecha conexión que se señala entre el amor que se tiene a Dios y el que se tiene al prójimo. La estrecha relación que se tiene entonces, queridos hermanos, a Dios en primer lugar y luego el que se tiene al prójimo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente, antes que alejarse de Dios.
Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Tanto dolor, no te importó ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre. Tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este amor a Dios, porque hemos recibido el amor de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y aquí entonces ponemos las bases elementales y fundamentales que decíamos recién. Dice que hay una estrecha conexión que se señala entre el amor que se tiene a Dios, el amor que se tiene a Dios, y luego que se va a expresar en el amor que se tiene al prójimo. ¿Cómo le vamos a devolver? Porque nuestro tema principal, ¿verdad?, del amor a Dios, o el amor hacia Dios, ahora es nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a amar a este Dios que me ama tanto y que se entrega? Y bueno, entonces lo primero luego tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que Dios verdaderamente se está entregando? ¿Cómo es que Dios se me está ofreciendo? Y sabemos que Dios se me está ofreciendo con todas las cosas que yo vivo, que yo tengo, que yo usufructúo, que tengo aquí delante de mí. Esa es la manifestación de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a ese amor de Dios, es decir, lo que Dios nos está ofreciendo y lo que Dios nos está regalando. Ahora, hacemos a la inversa, ¿verdad? Porque si Dios nos ama tanto, el amor de Dios para con el hombre, el amor de Dios para con nosotros, ahora nosotros miramos y decimos cuál es nuestro amor hacia Dios, el amor hacia Dios, el amor a Dios. Y eso se tiene que demostrar, dice, ese amor a Dios a través del amor al prójimo. El amor a las personas con quienes nosotros estamos, el amor a las personas con quienes nosotros convivimos, el amor a la persona con quienes nosotros verdaderamente nos encontramos en el día a día. Esa es la forma concreta como nosotros podemos decir que amamos a Dios. Estamos ahí, yo más de 26 años, ¿verdad?, de sacerdocio, y tantas personas, tantas parejas, tantos hermanos nuestros, ¿verdad?, necesitados verdaderamente de esa fuerza y del amor de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, en ese amor que tenemos que manifestar? Y necesitamos, o mejor dicho, encontramos que hay carencia, pero carencia justamente de ese amor, en donde nosotros decimos que le encontramos a Dios. Porque la carencia en el afecto, la carencia hacia la otra persona, la carencia de ese amor verdadero hacia el prójimo, te está queriendo decir que vos no le amás a Dios, Entonces no podemos decir, sí, yo le amo a Dios, pero a ese que está a tu lado, no somos capaces del diálogos, de la palabra compartida. Vea que dice la diálogos, dividir las palabras. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí, ahora te toca a vos, ñañemongueta. Eso quiere decir el diálogo, ¿verdad? Y esa es la forma concreta como te está diciendo aquí. Entonces, anila ñande ya pues. Anila ya edisha formar viñan de yara, nada besar con la nisho, nada besar con la santo, nada besar con el Bible, nada besar con la Biblia, etcétera, etcétera. Hay cosas de memoria, pero en el fondo, da ya juya lleva, peñan de la pisada. El amor verdadero, entonces, del hombre hacia Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Por eso te está diciendo, está en estrecha conexión que se señala entre el amor que se tiene a Dios y el que se tiene al prójimo, al hermano. Esto es expresado con absoluta claridad en la primera carta de San Juan. Vamos a leer un poco, eso es lo que yo le estaba diciendo. Estamos primera de Juan 4, 20, 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y ustedes y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces, queridos hermanos, esto me parece que es esencial y fundamental para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que entendamos que el amor verdadero nosotros lo manifestamos en el amor hacia el prójimo. No podemos separar. No podemos hacer dicotomía, vean ya la dicotomía, dividir, no podemos dividir, eso quiere decir la dicotomía.
Nosotros entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro amor de comunidad. Porque muchas veces no lleva ya esa animo peñande yara o me embata ñande porque es uta ñande amor guateye o me eta ñande. Y si nosotros no lo hacemos así, queridos hermanos, evidentemente que siempre será un problema de un verdadero amor y de un verdadero cristianismo, diríamos, de esta manera, ¿verdad? O incluso, porque esto también nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento, el amor al prójimo, ¿verdad? Como dice también aquí el Deuteronomio, ese amor profundo que tiene que haber hacia la persona, el amor profundo que hay a Dios, nosotros lo manifestamos en el altar. El amor vertical, entonces, de un Dios que me ama es justamente porque hay un amor horizontal, ¿verdad?, entre nosotros. Incluso eso nosotros lo aplicamos a la cruz, ¿verdad? Porque la cruz, de cierta manera, nos está diciendo ese amor profundo, total de Dios, se manifiesta, ¿verdad? Ese amor profundo y total del Señor se manifiesta en el amor al prójimo. Volvemos a decir, ¿verdad?, lo que dice San Juan, Primera de Juan, el capítulo 4, ¿verdad?, que va del 20 al 21 en adelante, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios verdaderamente, pero odia a su hermano y no se da cuenta que está en ese camino, ¿verdad?, del odio, de la separación, del no hacerle caso, de no dedicarle el tiempo. Y bueno, y todas esas cosas, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que es entonces un falso, entre comillas lo digo así, ¿verdad?, un pseudo amor, pero no hay por el amor verdadero, no hay por el amor verdadero. Porque el amor verdadero a Dios se tiene que manifestar en el amor verdadero a el hermano, en el amor verdadero a ese que está a tu lado, en el amor verdadero a tu prójimo. A upebe entonces que a tu shaña que entiende no debe de bueno, de será reja juvenil de yárabe. Y esto es lo que una vez justamente Monseñor Zacarías Ortiz comentaba, ¿verdad?, de un sacerdote que estaba en el Chaco, Monjuguare. Él venía allá de otro, Getafe, Monburillo. Y dice que escuchó a la noche, que a ver, muy leña maca ahí en el Chaco, en el medio del Chaco, y los obreros en un momento se reúnen allá, más o menos estaba a unos 20 metros. Y dice que en un momento hablaron del país que estaba trabajando ahí con ellos. ¿Y saben qué dijo? No dijo luego, esa va copa y ñandera el jueteñan debe, allá upearios ya la gente está ñandera pues te veo bomba a pojama. ¿Sabe qué decían? Ayepa, copa y coa, oja el juete, ñande yárame. Oje ya está, jau bomba a pojama mañana en día. Qué interesante, un misionero entregado totalmente, ¿verdad?, a Dios. Esto verdaderamente conmociona, ¿verdad? Pero está diciendo lo que dice el Evangelio aquí, queridos hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Y así concluimos por el día de hoy. Amemos a nuestros hermanos y es la manera como nosotros verdaderamente vamos a amar a Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.